Con uno de los hombres clave del PSOE en prisión, el clima político se tensa. Santos Cerdán, exsecretario de organización del partido gobierno, ha sido detenido por su presunta implicación en una trama de corrupción. El Partido Popular ve una oportunidad. Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Cierto es que Feijóo, ante la comparecencia de Pedro Sánchez hablando sobre estos hechos, se mostraba bastante receloso a realizar una moción de censura. Distintos medios le preguntaban sobre esta y al final respondió que sería más un beneficio para el gobierno que un perjuicio. ¿Quién mantiene al señor Sánchez en el gobierno? Sus socios. ¿Quién le han investido presidente después de perder las elecciones? Sus socios. ¿Quién ha aceptado todos los casos de corrupción desde hace meses? Más de un año, sus socios. ¿A quién le corresponde reflexionar sobre esta situación? A sus socios. Y comprenderá que yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del Gobierno de España. No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al presidente del Gobierno en este momento como presidente del Gobierno de España. Yo no soy socio del señor Sánchez. Pero ahora Feijóo ha cambiado de opinión. Ha instado a Miguel Tellado a contactar con los partidos que apoyan al gobierno. Su objetivo, medir si hay condiciones para una moción de censura. En este vídeo vamos a explicarte por qué esa opción no es tan descabellada como muchos creen. La entrada en prisión de Santos Cerdán no es un hecho menor. Fue una figura clave en los pactos de investidura de Pedro Sánchez, interlocutor directo con Junts, Esquerra y Bildu. Su caída implica más que un problema judicial. Rompe puentes políticos, genera tensiones internas en el PSOE y debilita su credibilidad ante los socios. En este contexto, el PP lanza una ofensiva, no para pactar, sino para plantear una alternativa de gobierno frente a una legislatura que se considera agotada. Vamos a hablar de números. Para que una moción de censura prospere, el candidato necesita mayoría absoluta, es decir, 176 diputados. Actualmente, Feijóo puede contar con 137 diputados del PP, 33 de Vox, más UPN y Coalición Canaria, que serían 2 diputados. En total, 172 escaños. Aún así, le faltarían solo 4 votos. ¿Es imposible? Pues realmente no, pero sí que es bastante complicado, aunque es verdad que es viable. ¿De dónde podrían salir esos escaños? Vamos a analizar uno por uno los partidos que podrían marcar la diferencia. En primera plana tenemos el PNV, que en total tiene 5 escaños. El Partido Nacionalista Vasco ha sido históricamente crítico con el PSOE en cuestiones de gestión y detesta el chantaje de Junts en la legislatura. Su mayor problema es Vox, pero Feijóo podría plantear una moción sin presencia directa de Abascal. El PNV es el socio más probable si el PP logra distanciarse de Vox en esta operación. Por segundo lado tenemos a Junts, que en total tiene 7 escaños. Junts se ha mostrado crítico tras el escándalo. La detención de Cerdán es vista como una traición política, después de haber firmado ciertos pactos claves. Si el PP ofreciera garantías de respeto institucional y se abriera a hablar en Bruselas o Ginebra con Puigdemont presente, no es imposible que Junts facilite la moción, incluso con una abstención. Claro es que seguramente pedirían la amnistía para Carles Puigdemont, pero es algo que el PP debería valorar, ya que han sido bastante críticos durante estos tiempos. En tercer lugar tenemos a Podemos, que en total tiene 4 escaños. Podemos ha declarado que la legislatura está muerta. Un caso de corrupción gravísimo que, sumado a la política de rearme sin precedentes de este gobierno, a la inacción total en políticas de vivienda y a que no se han limpiado las cloacas del Estado, desde nuestro punto de vista, le haría un daño terrible a nuestra democracia, a la mayoría plurinacional y democrática con la que este gobierno llegó a la presidencia y, por supuesto, al electorado progresista. Están fuera del gobierno y no respaldan las acciones de Sánchez. ¿Votarían a Feijóo? Está bastante complicado, pero podrían abstenerse si se presenta una moción con un enfoque más amplio, que incluya compromisos sociales o regeneración democrática. En cuarto lugar tenemos los 7 escaños de Esquerra Republicana. Aunque son bastante críticos con el PSOE,
está muy alejado de la ideología del PP. Pero si el escándalo escala y Feijóo ofrece un discurso de reforma institucional más que de cambio de régimen, Esquerra Republicana podría reconsiderar la abstención como castigo al PSOE. El presidente Sánchez va a tener que dar explicaciones. Va a comparecer también, Esquerra Republicana exigía que compareciese, que diese la cara en sede parlamentaria, que tome decisiones en relación a atajar los comportamientos que afectan a personas vinculadas directamente con el Partido Socialista Obrero Español, que han tenido algunas responsabilidades en el gobierno y otras en sede del Partido Socialista Obrero Español. En todo caso, nosotros exigimos el mismo nivel de exigencia que tenemos con nosotros, con Esquerra Republicana. Nos avala la trayectoria histórica de Esquerra Republicana en relación a estas cuestiones y, por tanto, exigimos de aquellos con los que llegamos a acuerdos que la misma honestidad que nosotros predicamos y practicamos. En último lugar tenemos otros partidos menores, como puede ser el BNG, Teruel existe, etc. Es bastante poco probable que voten a favor y podrían abstenerse, para no aparecer del lado de un gobierno bajo sospecha. Pero, ¿y si no consigue apoyos directos? Feijóo también juega a otra cosa, hacer caer al gobierno por desgaste. Si su intención de emoción pone nervioso a los socios de Sánchez, puede provocar fracturas internas, más abstenciones en votaciones clave o incluso una ruptura de la mayoría. En ese escenario, aunque la moción no prospere, puede desencadenar elecciones anticipadas o una reorganización parlamentaria. Pero, ¿realmente qué pasa con Vox en toda esta ecuación? Vox tiene 33 escaños, son imprescindibles, pero también son un freno para sumar más apoyos. Las noticias que se están conociendo solo confirman lo que Vox lleva denunciando durante 7 años, con la presentación de distintas mociones de censura contra el gobierno en solitario y sin recibir el apoyo del resto de la oposición. Hoy el gobierno de España, según las noticias conocidas, vuelve a demostrar que es una charca de corrupción, que es una ciénaga pestilente, que es una banda de delincuentes y que es una banda mafiosa al servicio del enriquecimiento personal y de la corrupción de unos pocos y del mantenimiento en el poder a cualquier precio. Y yo a lo que apelo es a que todos los diputados del Parlamento Español, que no son corruptos, todos los diputados honrados, tengan la idea que tengan, impulsen una moción de censura y apoyen una moción de censura. Nosotros lo hicimos en el año 2020 y en el año 2022, en solitario, como he dicho. Hoy no tenemos los números para poder presentarla en solitario, como en aquella ocasión, pero quienes tienen la posibilidad de hacerlo, tienen el deber de hacerlo inmediatamente para dar esperanza a los españoles y para exigir al resto de diputados de la Cámara que respalden esa moción de censura contra el gobierno de España. Feijóo podría buscar una fórmula en la que Vox apoye sin intervenir directamente, como hizo Rajoy en 2011 con CiU, o plantear una moción con perfil más técnico, que diluya la carga ideológica. Pero entonces hay posibilidades reales de que esto ocurra. Feijóo no tiene la mayoría asegurada. Ha sido bastante reticente a la hora de hacer una moción de censura. Pero viendo las posibilidades de que muchos partidos se quejan sobre las gestiones de Sánchez y viendo la posibilidad de que puede que Vox permita que sea una moción de censura más abierta para anticipar elecciones o simplemente para buscar un gobierno alternativo donde ellos no tengan tanta presencia, puede que sea algo bastante viable. Todo depende de cómo vaya a jugar sus cartas el PP. No lo sabemos bien, aún no sabemos su modus operandi, lo que sí sabemos es que está empezando a activar los mecanismos para conseguirlo. Y si los socios de Sánchez siguen perdiendo confianza, la moción de censura no es nada descartable. En política las mayorías no son eternas, y cuando la corrupción entra en escena, al final todo se acelera. Veremos elecciones anticipadas, habrá una moción formal. ¿Podrá Sánchez resistir? Lo sabremos en pocas semanas. Lo que está claro es que puede que sea la última legislatura de Sánchez. No le quedará mucho más. Hasta él mismo lo sabe. En otras ocasiones su única vía de escape ha sido convocar elecciones. En esta, él mismo sabe que su última legislatura, por toda la trama que tiene detrás y por todos los pactos, tensiones
y agrietamientos dentro de este movimiento izquierdista.